una de las ramas de la metafísica más difíciles, ya que en esta se habla, bueno, no se habla así, sino que hace que se interpone en todo lo que pensamos. Por ejemplo, cuando tú piensas en cualquier tipo de cosa, no sé, lo que sea, piensas en lo que es, sino, no sé, un cuadrado, un, un palo tal vez. Pero el idealismo dice que eso no es lo que es, sino que tu pensamiento es lo que es. Tu pensamiento le da forma. Entonces, cuando tú hablas sobre una cosa, no hablas de lo que es, sino de lo que tus pensamientos tratan de poner. Entonces, cuando usas el idealismo, bueno, el idealismo trata más de, ¿cómo explicarlo? De lo que es tus pensamientos y tú. Que las cosas y todo es solamente eres tú. Son tus pensamientos lo que le dan un significado. A una puerta tú le das el significado. Para ti, la definición de una puerta es lo que tú piensas, lo que tú conoces, lo que tú sabes sobre eso. Pero pues es una, ¿cómo se diría? Es una rama que no sé, como que se antepone a muchas de las creencias pasadas de la filosofía, donde las cosas son porque son o así tipo. Pero no, aquí en el idealismo se trata de que las cosas son porque tú crees que son. Las cosas son lo que tú piensas de ellas, para ti. Entonces tú eres lo que las cosas se supone que son. ¿Cuánto duró? Como prioridad lo que viene siendo la teoría del conocimiento, ya que esta, a lo que yo busqué, Sasa que tiene los siguientes problemas como objeto, que son la posibilidad del conocimiento. El sujeto puede realmente aprender el objeto. Es como, a lo que tiene relación, es como que la teoría del conocimiento habla sobre el conocimiento que tú tienes de las cosas. Lo que tú conoces de las cosas es lo que son para ti. Por ejemplo, tal vez para una persona indígena que no tiene las posibilidades de una persona como nosotros, de tal vez un sillón. Para nosotros un sillón es como un lugar de reposo, un lugar de, pues, de reposo y, o si no, también de decoración en ciertos puntos. Pero si llevas a una persona indígena a un tal lugar donde hay un sillón, como no lo conoce, no sabe lo que es, no tiene una impresión. Para él, sin tocarlo, solo con verlo, o bueno, también tocándolo, solo tocándolo, tal vez escuchándolo o olfateándolo, podría darse una idea. Entonces, a lo que él se hace idea, sus primeros toques, de lo que él ve, lo que escuche o huela, o sepa también, que sepa el sillón, es lo que va a hacer. Bueno, mi parte comienza hablando sobre que independientemente de la filosofía e independientemente de todos los problemas de la metafísica, nos hagamos una pregunta y que es la siguiente, que es ¿qué es el conocimiento? Bueno, esta pregunta dice que no la malinterpretemos, que no busquemos una una respuesta sobre los problemas del conocimiento, las ramificaciones del conocimiento, que no busquemos una respuesta, por así decirlo, teórica, que busquemos algo más allá de lo teórico, podríamos decirlo así, y que para esto también debemos esta persona habla sobre una, como bueno, por así decirlo, una descripción mejor, sí, y esta descripción se le llama descripción fenomenológica. Bueno, también dice que, bueno, dice que no, pues no tengamos complejidad o no nos compliquemos con lo que está haciendo, o sea, con esa pregunta, que no nos asustemos o no nos dé pánico por esa palabra que es fenomenología, que dice que no es tan, o sea, que no es tan difícil de entender, es que no está tan complicada. Aparte dice que pues que no, que le quitemos o le cortemos todas las
peculiaridades o cosas existenciales o no existenciales de esa palabra. Para esto habla sobre que dice que no estamos hablando del conocimiento de física, del conocimiento de Aristóteles, del conocimiento de Newton, de la biología, de las matemáticas, ni de los problemas que implica el conocimiento, sino que simplemente esto lleva a referir, otro tipo. Trata de decir que solo le demos nosotros una palabra que quiera, la palabra que se nos venga a la mente cuando decimos conocimiento, como por ejemplo que no le demos tanta importancia a lo que verdaderamente es el conocimiento, que sí le demos importancia, pero que no nos quedemos con ese significado, sino que busquemos uno que nos venga a nosotros a la mente, cuando nosotros pensamos en la palabra conocimiento, cuando la mencionamos, cuando la mentamos, cuando lo pensamos, o la primera palabra que se nos viene cuando decimos conocimiento, eso es lo que trataba de entender. Y dice que a eso que se pone, a esa palabra se puede decir que se pone. Y dice que a eso que se pone, a esa palabra se puede decir que se puede poner entre paréntesis, y trata de dar a entender como de que a eso que se le pone entre paréntesis para poner a la palabra se le llama fenómeno. Y entonces, a eso a él le llama, o él lo llamó, fenómeno. Y dice que entonces para la descripción de algo, cortadas así, las amarras con la realidad, la historicidad, la existencialidad y la posibilidad, se le conoce como la descripción. Esto se ha convertido así en un puro fenómeno, y a este fenómeno él le llamó la descripción fenomenológica, que es una denominación exacta, clara, podríamos decirlo, pues, que quiere dar un buen significado, y que para esto pues van a intentar dar la descripción fenomenológica del conocimiento. Buen día, a mí me tocó hablar del sujeto conociente y el objeto conocido y su correlación. El conocimiento consta de tres partes, que es el sujeto pensante, sujeto conociente y el objeto conocido. Todo conocimiento ha de estar conformado por el sujeto conociente y el objeto conocido, ya que el sujeto conociente, en sus ganas de generar algún conocimiento, siempre trata de entender un objeto. La pareja sujeto conociente objeto conocido es esencial en cualquier conocimiento, dicho por lo anterior, de que no habría conocimiento si no hubiera un sujeto que trataría de conocer un objeto. Y esta dualidad es una separación completa. El sujeto siempre es sujeto y el objeto conocido siempre es objeto. No se pueden difundir porque dejarían de ser dos y no habría algún conocimiento. Esta dualidad es una correlación, es decir, es una relación doble de ida y vuelta, que consiste en que el sujeto siempre es sujeto para el objeto y el objeto siempre es objeto para el sujeto. La relación consiste en que no pueden pensarse el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Los términos son correlativos, es decir, en el libro mencionan algunos ejemplos de esta contraposición, por así decirlo, que son como arriba abajo, izquierda derecha, adentro afuera. Es decir, no tienen sentido si no sería por su contraposición. El conocimiento se genera cuando el sujeto sale de sí mismo para ir a apoderarse o adueñarse del objeto, para captarlo. Lo que hace el sujeto para adueñarse del objeto es captar el objeto mediante un pensamiento. Y visto desde la otra perspectiva, el objeto sale de sí mismo para impregnarse en el sujeto, pero no en todo, sino en alguna parte, y dejar ese conocimiento. Bueno, mi compañero hablará del pensamiento. Gracias.
Esta vez voy a hablar del pensamiento. Inicialmente voy a explicar lo que es el pensamiento. El pensamiento es algo que surge cuando el sujeto ve un objeto y en vez de quedarse parado va hacia el objeto, piensa el objeto. En ese momento comienza a brotar ideas en la mente de el por qué, o sea, esa pregunta del qué es, del por qué, allí comienza el pensamiento. Entonces, esto significa que el pensamiento surge cuando el sujeto va hacia el objeto, va y lo busca, va y se abre. El, el objeto se queda ahí. Y así como el sujeto se aproxima al objeto, el objeto también se aproxima al sujeto. Este objeto va a ocasionar un pensamiento, mientras el sujeto va a hacer la acción de ir, aproximarse a él y de pensar en él sin quitarle ninguna de sus propiedades al objeto, sin necesidad de quitarle una sola cosa. O sea, simplemente tiene un pensamiento sobre el total del objeto. El objeto totalmente. Ahora, en lecciones anteriores puede que haya una pequeña contradicción, porque se decía que el sujeto y el objeto no tenían correlación, pero lo que en esta ocasión el pensamiento establece es que el sujeto y el objeto sí tienen relación cuando es sobre el pensamiento. ¿Por qué? Porque intercambian ideas, intercambian propiedades. Antes se hablaba sobre cuando no había relación de sujeto y objeto, porque hablaban metafísicamente, hablaban sobre lo que era el objeto en un espacio y lo que era el sujeto en otro espacio, y esos dos espacios no se podían juntar hablando metafísicamente. Pero en este caso, como hablamos de las ideas, como hablamos del pensamiento, en esta ocasión sí puede haber una relación. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije antes, el sujeto ve al objeto, se aproxima, incluso hasta lo puede tocar para ver su textura, conocerlo, hacerse un pensamiento, una idea sobre ese objeto. Por ejemplo, se hablaba antes de que el sujeto es el sujeto y el objeto es el objeto. Ahora, en esta lección, en la lección del pensamiento, se habla sobre el objeto es objeto para el sujeto, y lo que no es objeto para el sujeto simplemente no es objeto. Eso significa que nosotros pensamos en las cosas que queremos pensar, en las cosas a las que queremos darle una idea, un rumbo, un camino. Y a las cosas que, por decirlo así, no nos llaman la atención o no logra cautivar nuestra mente, simplemente no la pensamos, no ocasionamos un pensamiento. ¿Por qué? Porque no nos interesa pensar sobre ella, no nos interesa hacernos una idea del objeto. Eso es el pensamiento, cuando algo llama tu atención y hace que le llame tanto tu atención que lo quieres conocer, que quieres indagar sobre él, que te abres a ese objeto. Sobre el idealismo es el de la verdad, que consiste en lo que es la verdad del objeto. Por ejemplo, la verdad es lo que el objeto es, como que el conocimiento que tú tienes sobre el objeto tiene que concordar con el objeto. Tú no puedes definir un objeto como diciendo que tal vez puntiagudo. En este caso vamos a decir que conocemos la palabra puntiagudo y la palabra recto. Yo tocando ese yo no puedo decir que es puntiagudo, no puedo decir que es, no sé, tal vez chico. Es relativo a la percepción de cada quien, pero eso se le conoce como el conocimiento verdadero o el falso. Cuando yo doy una definición, pongo una definición que no concuerda con el objeto, es un conocimiento falso, y cuando esta tiene coincidencia con el objeto, se lo conoce como verdadero. Pero según la teoría del conocimiento, hay veces donde
ese tipo de cosas no se concuerdan mucho. Es como, yo puedo decir a lo mejor que tiene una forma recta, pero no tengo cómo valerme de que es cierto. Y es un problema que, según Morente, la teoría del conocimiento tiene que encargarse de cómo se lo plantea y cómo lo resuelve. Relación de la teoría del conocimiento con la psicología, la lógica y la ontología. En esta parte de la lección dice que existen tres tipos de territorios colindantes, que son la ontología, la psicología y la lógica. El conocimiento tiene como correlación el sujeto-objeto mediante el pensamiento. Una de ellas es la psicología, trata del sujeto y vivencias del sujeto, y si el conocimiento es correlación del sujeto-objeto mediante el pensamiento, colinda también con la lógica. La lógica trata del pensamiento como enunciados y no en cuanto a vivencias del sujeto. No hay conocimiento sin un sujeto, lo que sea para el objeto, y un objeto que lo sea para un sujeto. Esto quiere decir que el objeto es lo que estudia la ontología, y pues la ontología también colinda con el conocimiento. En conjunto estos tres limítrofes son los que son perturbadoras, porque la teoría del conocimiento tendrá que construirse y constituirse de aportaciones con referencias a la psicología, a la lógica y a la ontología.